El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo convocado a Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonios contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos hoy este Evangelio, que no es el Evangelio de la fiesta de San Pío, porque no lo tiene propio, sino el que toca del día de cada día. Pero sin embargo va muy bien con la fiesta que celebramos del Padre Pío, es casi providencial. Y es que se nos muestra en el Evangelio de hoy la misión, primera misión de los apóstoles. Es una misión que sirve para 2 finalidades. Una, para bien de los apóstoles, que se den cuenta del poder de Dios, de cómo Jesús los envía, como cuando Jesús de verdad envía y ellos se dejan llevar por lo que dice Jesús mismo, ven maravillas, y así curarán enfermos, sacarán demonios, predicarán, la gente les hará caso. ¿Qué predican? Predican que llega el reino de los cielos. O sea, predican que Jesús está a punto de ir a todos esos pueblos. Es la preparación del pueblo para poder llegar a la fe en Cristo. Y a la vez decimos preparación de los pueblos y preparación de los apóstoles. Esta no es la misión más importante, sino que es misión preparatoria. La más importante será aquella del final del Evangelio: id por todo el mundo, anunciad el Evangelio, enseñad lo que yo os he enseñado. A quien crea, bautizadlo y enseñarles a cumplir mis mandatos. Acordaos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión principal, la misión de toda la Iglesia. Esta es una misión particular. Pero decimos que nos va muy bien en esta fiesta del Padre Pío, porque muchos dicen: bueno, eso fue con Jesús. Se nos habla de sacar demonios, curar enfermedades, pero hoy en día eso ya no existe. La teología nos lo dice muy bien, nos dice: eso era necesario en aquel momento en que empieza la Iglesia y en que ven realmente en los apóstoles esa continuidad de Cristo mismo. Pero hoy no es tan necesario. Hoy hemos de vivir de la fe. Bienaventurados los que crean sin haber visto, dice el Evangelio. Hoy vivimos de fe. Pero así todo, Jesús continúa haciendo de las suyas en santos especiales. Y no nos hemos de ir a los santos medievales o los santos de los primeros siglos. El Padre Pío es un ejemplo clarísimo de este tipo de personajes, como los apóstoles, que sacaban demonios, curaban enfermos. Basta leer cualquier biografía del Padre Pío, donde los milagros son continuos, uno detrás del otro, donde no solo hace milagros inexplicables para la ciencia totalmente, sino que además es de los que veía en la conciencia de los que se confesaban, el que lograba conversiones inmensas de muchísima gente, el que tenía ese don de la bilocación, donde actuaba en medio mundo sin haber salido de Pietrelcina, donde tantos y tantos, sin saber que era el Padre Pío, después cuando iban a verle por devoción, se daban cuenta que aquel personaje que había actuado con ellos en momentos críticos era el Padre Pío. Había de todo con este personaje, un personaje casi único en la historia, y es del siglo XX, no es de hace quién sabe cuánto. Murió
ya acabado el Concilio Vaticano II, o sea, murió, si no recuerdo mal, el año 68, 1968. Es un santo moderno. Mucha gente viva lo ha conocido, mucha gente se ha convertido, viva todavía hoy con él. Uno de los grandes santos que supo seguir el Evangelio siguiendo las sendas también de San Francisco. Él es capuchino, era capuchino, y los capuchinos son hijos de San Francisco, son franciscanos capuchinos. Y fue este personaje que encarnó el Evangelio como nadie, y eso lleva a la persecución y lleva a la cruz. Y eso es una de las cosas que a los cristianos nos cuesta entender. El cristiano, si es fiel, llevará la cruz. Dios le dará las fuerzas necesarias para esa cruz, pero siempre es una cruz que lleva a la mortificación interior, al no aspirar, como diría la primera lectura de hoy, ni a la miseria ni a la riqueza, sino simplemente pedir a Dios lo que es necesario. En el fondo es lo que recoge Jesús en el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Los cristianos lo entendieron bien. Eso quiere decir no ambicionar las riquezas por las riquezas, ni hacerse el pobre por el pobre para depender de los demás, sino buscar simplemente el poder vivir decentemente y basta. Y todo lo demás, lo importante, lo que Dios quiera, dejarse llevar por Él, buscar el reino de Dios, como dice el Evangelio, y lo demás ya se nos dará. Pero lo más importante es el reino de Dios, es vivir realmente en cristiano, vivir en Cristo y poder entrar en la vida eterna.